Iniciamos nuestro análisis de hoy con unos extractos de La frontera empalizada, San Blas, un pueblo que se negó a desaparecer. Un libro de Jesús Javier Martínez Leiva. El autor es de ahí, de San Blas, Sinaloa, y nos lleva por una exploración muy personal, ¿no? Casi nostálgica, de las raíces, de esa identidad que él siente que se ha ido perdiendo. Busca entender qué pasó con su pueblo. Sí, y es un enfoque fascinante, ¿eh? Utiliza lo que Luis González y González llamaba microhistoria, o historia matria, como también le decía. O sea, se aleja de la gran historia patria, la de los libros de texto, digamos, para meterse de lleno en la vida cotidiana, en los personajes del pueblo, en las anécdotas, en la memoria colectiva de San Blas. Es una forma muy valiosa de entender la identidad desde adentro, desde la propia gente. Totalmente. Y el autor nos embarca en un viaje que es suyo, pero también es de todos los que vivieron ahí. Parte de su propia inquietud, ¿sabes? Por ver cómo decayó el pueblo. Porque hay que recordar que San Blas fue un centro, un núcleo ferrocarrilero y comercial súper importante, allá por la primera mitad del siglo XX. Y él describe cómo la reubicación de los talleres del ferrocarril, el cambio de ruta de la carretera internacional y luego la caída del algodón, pues provocaron una migración masiva. Se fue mucha gente. Claro, son ejemplos muy claros de cómo factores externos, decisiones que se toman lejos, pueden golpear durísimo a una comunidad. Pero lo interesante del libro es que no se queda solo en eso, en el lamento. Se enfoca mucho en la resiliencia, en cómo la gente aguantó. Y para entender esa fuerza, se va hasta atrás, a los orígenes prehispánicos. Menciona Sihuini, un poblado suaque que, se dice que quemaron los españoles. Y cómo San Blas resurge, se refunda, siglos después. Y vaya refundación, impulsada por obras grandes como el Canal Tastes y, sobre todo, por la llegada no de uno, sino de dos ferrocarriles, el Kansas City México Andoriente y el Sud Pacífico. Eso lo convirtió, como dice el autor, en una frontera enrielada, un punto clave. Exacto, un nodo vital. Imagínate, hasta fue cuartel general revolucionario. Dicen que Carranza estuvo por ahí. Pero aquí es donde la cosa se pone como más entrañable, ¿no? Cuando empieza a rescatar a los personajes del pueblo. Justamente. Y esos personajes no son solo adornos, encarnan esa historia matria de la que hablábamos. Por ejemplo, Pepe el Loco, el aguador que se la pasaba cantando, no es solo un tipo pintoresco, es como la banda sonora de la vida diaria, de la perseverancia. O Pablito Pata de Palo, que más allá de la tragedia del accidente, pues es un símbolo de adaptación, ¿no? De seguir adelante. ¡Claro! La Cuquita y su panadería, el olor del pan recién hecho que seguro unía a todos. O Lázaro, el curandero de Tetamboca, con sus milagros, que representa esa fe popular. Sí. O el Padre Reyes, que le decían el cura ferrocarrilero. Son estas historias, estas vidas, las que le dan textura, le dan calor humano a la historia de San Blas. Y el autor mismo se incluye. Se recuerda de niño cuando era acólito y andaba repartiendo la hojita parroquial. O su aprendizaje con Toño Rosas, el herrero. También nos lleva a lugares que son como símbolos. El Cerro del Dedo, por ejemplo. Con ese debate de si es el dedo de Dios o el del diablo. Es una metáfora genial de las tensiones y la identidad del lugar, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Todos esos elementos, la gente, los lugares, los recuerdos personales, van tejiendo esa identidad única del pueblo. Y lo valioso aquí, creo, es que el libro no tiene esa pretensión de ser un estudio histórico súper riguroso o objetivo. Su fuerza está en rescatar la memoria afectiva, las historias que se contaban de boca en boca. Conecta ese pasado tan vivo con un presente más incierto y hasta abre una ventanita a un futuro posible, como sugiere ese capítulo final, Se vale soñar. Es como un acto de preservar la cultura a través de la narración personal. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué nos dejan estos extractos? Pues nos pintan a San Blas no solo como un pueblo que cambió, sino como un pequeño reflejo de la historia de México, ¿no? El auge por el progreso, el impacto de decisiones lejanas, pero sobre todo una persistencia increíble contada a través de su gente. Un lugar marcado por el tren, la revolución y por esas figuras inolvidables. Sí, y este análisis de las fuentes, pues subraya lo importante que son estas narrativas locales. Nos ayudan a entender no solo a un pueblo, sino a algo más grande.
la condición humana frente al cambio, a la pérdida, a la necesidad de recordar. Y nos deja ahí flotando una pregunta importante, creo yo. Al final, ¿qué es lo que realmente asegura que un pueblo sobreviva? ¿Son las vías del tren, la economía, o es esa fuerza invisible de su memoria colectiva, de las historias que se siguen contando?